¿Qué es el arte? La pregunta nos produce aburrimiento con solo escucharla. Últimamente restringida a los debates en torno al mal llamado arte contemporáneo, su sentido más profundo se pierde en la confrontación entre las sensibilidades tradicionales y aquellas más orientadas a la experimentación. Pero, si dejamos de lado esta polémica estéril, en la que, por otra parte, los verdaderos villanos no serían las obras artísticas en sí, sino la especulación económica y el ansia de aparentar que pueden o no rodearlas, y remontamos el proceso creativo de una obra de arte cualquiera hasta alcanzar el impulso primigenio que se esconde detrás de todas y cada una de ellas, entonces es posible que la capa de aburrimiento fósil que recubre nuestro intelecto a la hora de abordar estos temas se resquebraje y un rayo de luz venido de otro mundo pase a través de ella. Pues bien, es ese mundo al que vamos a intentar llegar, o tal vez sea más apropiado decir retornar durante los próximos minutos. En 1940, poco después de su descubrimiento oficial, el pintor Pablo Picasso visitó la cueva de Lascaux. Tras pasar más de una hora admirándose de sus espectaculares pinturas rupestres, salió de la cueva sumido en un profundo silencio y, volviéndose hacia su guía, le comentó: «Ellos lo inventaron todo». La anécdota, probablemente apócrifa o al menos inexacta, aparece recogida en múltiples fuentes, entre ellas el libro Vindicación del arte en la era del artificio, escrito por J.F. Martel y publicado en nuestro país por Ediciones Atalanta. En esta obra, Martel argumenta que el arte, lejos de ser el mero producto de una facultad humana como cualquier otra, podría considerarse como un fenómeno paranormal en toda regla. Algo que, corrigiendo a Picasso, no sería invención de ningún hombre o mujer, sino la revelación de una realidad completamente extraña. Hipótesis que se ve reforzada cuando nos fijamos en que, aunque las disciplinas artísticas llevan milenios evolucionando formal y conceptualmente, en lo tocante a su capacidad de estremecer las fibras más íntimas de nuestro ser, jamás han llegado a superar los resultados de sus primeras manifestaciones. Dicho de otro modo, el arte, en este sentido, habría nacido esencialmente completo. No como una búsqueda penosamente prolongada en el tiempo, sino, como dijo el cineasta alemán Werner Herzog al reflexionar sobre esta misma cuestión, como un súbito estallido. Sin embargo, este hecho, aunque enormemente significativo, no basta para contestar a la pregunta con la que abríamos el capítulo: ¿qué es el arte? O lo que es lo mismo, ¿cuál es su función intrínseca? Una pregunta que raramente encuentra una respuesta satisfactoria porque aquellos que la aventuran suelen desconocer, o al menos olvidar, que aunque las preguntas referidas a los aspectos más misteriosos de nuestra existencia son formuladas por la misma mente racional que se interroga acerca de la lista de la compra que acabamos de escribir o de la ropa que nos pondremos mañana, la única parte de nosotros que puede dar verdadera respuesta a esta clase de preguntas es, precisamente, aquella parte de nosotros que los valores hegemónicos de la sociedad occidental llevan siglos intentando erradicar. Sin éxito, por supuesto. Y el motivo de que no pueda ser erradicada es, sencillamente, que no se encuentra en nuestro interior, sino junto a nosotros, acompañándonos en todo momento, interfiriendo en los pensamientos de nuestro ego como una inteligencia siamesa que en ningún caso nos estuviese permitido silenciar.
Podemos ignorar sus constantes llamadas de atención o asistir impasibles a los torrentes de imágenes absurdas que vierte en nuestras cabezas cada vez que nos disponemos a abandonar la vigilia. Pero si en lugar de eso nos adentramos voluntariamente en sus dominios y tratamos de comunicarnos con ella en sus propios términos, será entonces cuando empecemos a intuir que la única posibilidad de entender la verdadera naturaleza del arte pasa por emplear la misma materia de la que está hecho. Así, una vez activado este modo de pensamiento, la génesis del arte deja de ser un hito histórico inconmensurablemente alejado de nosotros para mostrarse como una realidad inmediata, atemporal e inagotable. Las imágenes de archivo se oscurecen. La voz en off se confunde con el eco de nuestros propios pensamientos y la atmósfera húmeda y recargada de la cueva imaginal impregna nuestra memoria olfativa y nos arrastra hasta el instante en el que el yo se irguió frente al vacío y, afirmando «Yo soy», se vio alejado de todo lo demás, abrumado por un súbito terror que derivaba de ese mismo alejamiento. Hasta entonces, nuestras preocupaciones habían girado alrededor del hambre, la enfermedad o los ataques de las fieras, pero ahora acabamos de descubrir que la misma realidad nos es hostil en cierto modo, pues, al permitirnos la autoconsciencia, demuestra que no nos quiere en su seno. Y como todavía no disponemos de un lenguaje lo bastante sofisticado para articular cualquier variante del mito de la caída, lo único que podemos hacer es debatirnos con una sensación que ya, por mucho que huyamos de ella, no nos abandonará jamás. Pero no solo sentimos deseos de apartarnos de ella. De algún modo, intuimos que si ponemos fin a esta huida sin remedio, si desnudamos nuestra mente y dejamos que la sensación nos posea por completo, la tragedia de la separación quedará subsanada y todo volverá a ser como antes. Ahora bien, cuando nos atrevemos a intentarlo, comprobamos que las cosas no son tan sencillas. Por un lado, el sentimiento de unidad con el todo permanece tan inaccesible como antes, y, por el otro, descubrimos que rendirnos a esa sensación invasora equivale a convertirnos en su medio de expresión. Expresión que, al principio, solo se concreta de formas inaccesibles para la historia. Gestos repentinos y crípticos, gritos salidos de lo más profundo de nuestras entrañas. La actitud irremediablemente nerviosa del que no sabe nada de su interlocutor, salvo el hecho de que éste lo sabe todo sobre él. Pero el impulso no tarda en modularse y reorientarse hacia una necesidad de expresión simbólica que se concreta en el interior de esos vientres igualmente simbólicos que son las cuevas, bajo la forma de puntos, las propias manos de los autores y, finalmente, las escenas de naturaleza que cautivaron a Picasso y en las que lo que llamamos el sentido estético, mágico y religioso de la existencia se confunden de una manera inaccesible para nuestras mentes embotadas por el exceso de conceptualización. Sin embargo, todavía no hemos llegado al porqué. El porqué tiene lugar unos instantes después de la finalización de la obra, cuando el autor, convertido ahora en el primer espectador de su trabajo, retrocede unos pasos y comprende lo que ha hecho realmente. En un movimiento análogo al Fiat Lux divino, ha manipulado la materia para, a través de ella, contemplar las infinitas posibilidades de la creación. Esta verdad es eterna e independiente de la forma que la obra artística adopte, sea una pintura rupestre, un disco de música dodecafónica, la viñeta satírica de un periódico de tirada nacional o la escena de una película en la que dos bandas rivales de delincuentes se enfrenten a la muerte en el aparcamiento subterráneo de un centro comercial. Como dijo el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, lo místico no es cómo sea el mundo, sino que sea. Y lo mismo puede decirse de la obra de arte. Sean cuales sean las intenciones conscientes de su autor, la fuerza que se oculta más allá de lo representable nos invita a considerarla sin perder de vista el milagro de la precipitación ontológica, esto es, el fenómeno de la manifestación recurrente de aquello que hace un momento no existía en el plano, desde el que algunas personas aseguran obstinadamente que tales manifestaciones no pueden darse jamás. Es esto lo que nos confirma, sin género de dudas, que el arte es ante todo un fenómeno de tipo paranormal,
y que lo seguirá siendo mientras el paradigma del conocimiento humano acerca de la realidad no abarque los horizontes que algunos de nosotros llevamos milenios señalando. Como ocurre con la teoría del Big Bang, a muchos de nosotros nos sigue sorprendiendo la naturalidad con la que la ciencia ha normalizado el hecho de que, no una parte, sino todo el universo haya florecido de la explosión de una minúscula partícula que lo contenía todo. Llaman a este hecho singularidad. Pues bien, siguiendo el patrón fractal de esta línea de pensamiento, el arte, o más bien, el modo en que éste llega a nosotros, parece igual de singular, o lo que es lo mismo, de inexplicable. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido la llamada repentina de la inspiración? Y, de ser así, ¿cuántos os habéis preguntado por su naturaleza? Quizás lo cómodo es pensar que ha sido cosa vuestra, que, al fin y al cabo, como supuestamente ocurre con los sueños, las ideas que tenéis son el conglomerado de vuestras vivencias pasadas. Pero, entonces, ¿qué pasa con aquellas ideas que os son reveladas y que no tienen absolutamente nada que ver con nada de lo que hayáis hecho o imaginado en el pasado? Nosotros no tenemos otro modo de entenderlo. Si esa idea no has sido capaz de generarla por ti mismo, considera la posibilidad de que alguien te la ha susurrado a la oreja desde algún lugar lejano. Hasta la próxima.